Pues mientras nos va microfonando voy adelantando. La verdad es que nos habéis dado pie a poder engarzar con los contenidos de la mesa, que bueno, se titula Retos, políticas públicas, retos, barreras y oportunidades, ahora en el ámbito de la rehabilitación psicosocial. Y para ello sí que tenemos diferentes ponentes que representan los diferentes ejes y agentes de la atención salud comunitaria, ¿no? Tenemos representantes, Silvia ya ha hecho su entrada. Tiene representante como agente de apoyo entre iguales, como activista por los derechos humanos en salud mental. A mi izquierda está Pedro Cuadrado, vicepresidente de la AE, profesionales de salud mental. Carlos Alamero, miembro de la Asociación Madrileña de la Rehabilitación, director del CRPS Martínez Campos, también para hablarnos desde la perspectiva de la rehabilitación psicosocial. Y Eugenia Caretti, que viene en representación como presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, que es psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, bueno, cada uno de ellos y de ellas nos van a dar como nos gustaría que nos dierais un enfoque, ¿no? Desde vuestra propia perspectiva, desde vuestro papel, ¿no? Porque creo que cada uno os situáis en una de las posibles miradas 360, ¿no? Que debería tener y que debería revisar hoy por hoy el ámbito de la atención comunitaria en salud mental, de la rehabilitación psicosocial. Ya se ha visto, ¿no? Ahora mismo, después de esta primera mesa, ¿no? que hay debate, que hay cosas que revisarnos, hay cosas de las que hablar. A eso veníamos hoy, ¿eh? Esto es lo bueno, que podamos generar estos diálogos, ¿no? Y esta es la idea también de esta mesa, ¿no? El poder generar un diálogo, el podernos hacer preguntas, el podernos revisar en qué momento estamos en la rehabilitación. Sí que Marcelino nos arrojó también una perspectiva ahí más histórica, desde dónde venimos, dónde estamos ahora, pero bueno, hay que ver, ¿no? Y la idea es eso, que yo os voy a lanzar una cuestión, vamos a ir hablando y un poco el ir pudiendo generar en qué momento estamos en el ámbito de la rehabilitación psicosocial, de la atención comunitaria en salud mental. ¿En qué momento actual? ¿Cuáles son los pilares que la sostienen, ¿no? ¿Cuáles son los valores que persisten y hacia dónde tiene que dirigirse, ¿no? ¿En qué nos tenemos que revisar? ¿Con qué apoyos y políticas públicas contamos, ¿no? ¿O con cuáles deberíamos contar? ¿Qué necesidades hay? ¿Y cuáles son los retos? Bueno, lanzo ahí diferentes ideas, ¿no? Para que podamos dialogar, discutir si hace falta e intercambiar, y luego sí que al final de la mesa sí que a ver si dejamos también un espacio para poder dialogar con el público, con las personas que estéis en streaming, si queréis hacer alguna pregunta, porque creemos que puede ser muy interesante. No me enrollo más. No sé a quién le apetece empezar, tomar la palabra, si te apetece. Bueno, igual, yo puedo empezar. Tú ya estás en caliente. Sí. Pues venga. Bueno, yo traigo muchas cosas, no sé, imagino que dividiremos en varias preguntas. Sí, si queréis. ¿Tú me dejas ahí como Sí, si queréis empezamos aquí un poquito cada uno vale. a situaros, ¿no? Y luego vamos hablando. Bueno, yo también quería como contextualizarlo. Yo sé lo que es la red de rehabilitación psicosocial porque la he vivido en primera persona y quiero decir esto también es importante para mí. Creo que siempre estaré agradecida a las personas que trabajaron conmigo en el CRL, gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Y bueno, entonces desde ahí también quiero decirlo, ¿no? La he vivido en primera persona y me parece como una red importante, pero vengo a cuestionar ciertos conceptos y ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya lo he dicho, el lenguaje. Creo que el lenguaje es fundamental. O sea, la red, corregidme si me equivoco, porque esto cambia, pero es, ¿no? Red para personas con enfermedad mental grave, crónica, duradera, maravilla, ¿no? Es todo súper optimista, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas es el concepto de enfermedad. Es un concepto para mí obsoleto, eso lo dicen bastantes autores, no solo lo digo yo. Es un concepto que digamos, el sufrimiento psicosocial está en otro campo, que no tiene que ver con la enfermedad. Además, el concepto de enfermedad genera menos derechos sociales y civiles para las personas que son diagnosticadas y genera desde el cuerdismo un montón de intervenciones
y un montón de segregaciones sociales que creo que tenemos que empezar a cambiar y que tenemos que poner el foco en las vidas de las personas, ¿no? Cuando una persona está en situación de sufrimiento psicosocial, le han pasado una serie de cosas en la vida. El 80% de mujeres con sufrimiento psicosocial hemos vivido violencia de género, una gran mayoría hemos vivido abusos sexuales, una gran mayoría hemos vivido violencias, a veces de acoso escolar. Quiero decir que no viene de la nada, ¿no? En ese sentido, creo que es importante cambiar el nombre. Es importante también el nombre rehabilitación. ¿De qué me tengo que habilitar? ¿En qué me tengo que habilitar? Estoy defectuosa y por eso me tenéis que dar habilidades que no tengo. O lo que tengo que hacer es reconstruirme para saber, ¿no?, qué ha pasado en mi historia, ¿no? Creo que el nombre de rehabilitación es un nombre que tenemos que cambiar, o por lo menos el enfoque. Yo no quiero rehabilitarme de nada, yo lo que quiero es reconstruirme y poder poner palabras a lo que me ha pasado en la vida y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Somos personas vulneradas, no somos personas ni débiles ni ninguna otra cosa, somos muy fuertes, somos supervivientes de un montón de situaciones, de violencias, de segregación, de la precariedad por el diagnóstico que nos pone la psiquiatría. Entonces creo que en ese sentido somos supervivientes. Creo que el modelo de rehabilitación psicosocial se debe centrar en las necesidades de las personas y no en las necesidades de los servicios, ¿no? Huir de ese asistencialismo, ¿no? Cuando hablábamos antes. A mí se me ocurren algunas preguntas de hacerlas ahora y empezar a ver si podemos cuestionar. ¿La red atrapa o acoge? ¿No? La red atrapa o acoge, ¿no? Que creo que es una cosa importante cuando se habla de que las personas entran en la red y no salen de la red. Estamos cumpliendo la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, promoviendo la autonomía. Cuando personas llegan a un recurso y de pronto eran autónomas y ahora salen dependientes porque se les empieza, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de medias estancias, donde la gente le quitan la medicación, le quitan su dinero, ¿no? Y se lo manejan los recursos y luego ya, sorpresa, no es autónoma la persona. Estamos cumpliendo con la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de obligado cumplimiento. ¿Creemos en la recuperación de las personas? ¿No? Porque yo cuando hablo así me dicen, no, es que tú eres psicótica, pero poco, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me he recuperado, porque no creéis que yo pueda recuperarme, porque no creéis que mis compañeros se puedan recuperar. Claro que nos podemos recuperar. ¿Qué hay que hacer para eso? Generar espacios donde las personas cubran sus necesidades, se centre en las necesidades de lo que tienen las personas, que se generen espacios de autonomía y, por favor, que no nos olvidemos de la capacidad de agencia. No anuléis nuestra capacidad de agencia, que es el motor de la recuperación. Bueno, por ahora me quedo ahí. Nos das pie a poder ir respondiendo, si es que tenemos respuestas a algunas de las preguntas. No sé si te apetece a ti, Pedro, seguir. Bueno, buenos días. Creo que Marcelino nos ha puesto en camino un poco, nos ha dado un marco general de la historia también y de qué nos movemos. Y de alguna manera un poco ahora yo creo que nos tocaría un poco entrar en lo concreto de qué red tenemos aquí en Madrid, qué problemas tiene la red de salud mental, la red de rehabilitación dentro de la red de salud mental, es decir, hacia dónde va, es decir, que todas estas inquietudes están aquí en la sala y yo creo que son inquietudes legítimas, ¿no? Es decir, estaba sentado al lado de Marga y Marga me decía, más que preguntarme, ¿nos vas a dar caña? ¿Cuánta caña nos vas a dar? ¿No? Es decir, que este es un planteamiento muy interesante, ¿no? Este realmente es el auténtico problema que tenemos aquí, el auténtico problema, ¿no? Es decir, yo vengo de salud mental, es decir, Eugenia viene de salud mental, es decir, el otro lado de la calle o de la ciudad, ¿no? Porque al principio era la calle, pero ahora yo creo que hay ciudades por medio entre las dos redes, ¿no? Es decir, que el sentimiento que tiene la red de rehabilitación respecto a no estar cumpliendo expectativas que no son suyas,
que nace fundamentalmente de una organización de la red, fundamentalmente como soporte, ayuda para resolver problemas que tenía la red de salud mental. Y aquí en Madrid se organiza fundamentalmente una red fundamentalmente capacitante, con intención capacitante, no tanto integradora. Y además en un momento determinado que hay un empuje de lo comunitario que permitió que no es el que tenemos ahora. Es decir, ahora tenemos otras cosas. Es decir, los dos mandatos que tiene la red, capacitante para dar cumplida necesidad a lo que nos pide la red de salud mental, o integradora, la integración social, que es lo que le pide a los profesionales que están en esta red su formación y su manera de entender, ¿no? Eso en los orígenes, es decir, normalmente la red en Madrid nace fundamentalmente sin dinero público. Es decir, hasta el 2008 toda la red, es decir, se financia fundamentalmente con las fundaciones de las cajas de ahorro. A partir del 2008 todo cambia. Empezamos a depender ya mucho de las políticas públicas. Es decir, y también empiezan a cambiar los modelos. Es decir, que de alguna manera un poco la red de salud mental no solamente ha ido hacia un modelo más comunitario, es decir, en línea un poco con los criterios que definía bien Marcelino, ¿no? Es decir, al contrario, es mucho más medicalizada. Entonces, mientras que la red de rehabilitación, que en un principio teníamos unas estructuras de coordinación muy potentes, pero realmente se cuelga de la red de salud mental y se cuelga con unas servidumbres importantes y con unos compromisos importantes. Es decir, que en muchos sitios se cumplía, en otros pronto se dejaron de cumplir las actividades de coordinación, porque de alguna manera un poco los objetivos que tenía una red y otra con cada uno de los usuarios que llegaban a la red eran completamente diferentes. Y esa se ha ido ensanchando, es decir, luego ya se incorporan los modelos de recuperación y otro tipo de modelos, la red de salud mental, en lugar de acercarse a la rehabilitación, lo que ha hecho fundamentalmente. ¿No? Inicialmente, como dice Marcelino, el problema fundamentalmente es que también en la red de salud mental había un interés en que hubiese programas de rehabilitación dentro de la red. Pero la creación de la red de rehabilitación lo que hizo fundamentalmente es que las redes lo que es fundamentalmente los programas de rehabilitación de los centros de salud mental, prácticamente la única función que cumplen es de derivantes, ¿no? Es decir, en aquellos tiempos se discutían distintos modelos de relación, es decir, en los cuales estamos coordinados, tenemos objetivos comunes, tenemos planes individuales comunes para cada persona, o bien realmente lo que hace la red de salud mental es que deriva a la otra red y que la otra red allá se las componga, ¿no? Es decir, realmente lo que ha ido ocurriendo fundamentalmente es que en la mayor parte del territorio de la Comunidad de Madrid se han generado dos redes completamente independientes, ¿no? Es decir, por un lado la red de salud mental y por otro lado la red de rehabilitación. Cada uno con su propio desarrollo, con sus propios problemas y ha ido dando respuesta a estas situaciones de manera distinta. Y luego también es verdad que las cosas han ido un poco cambiando también con respecto a las políticas públicas, porque al final básicamente un poco cuando hablamos de políticas públicas, en aquellos momentos se discutía si realmente, desde el principio se ha discutido y tanto la AEN como la Asociación Madrileña de Salud Mental siempre hemos estado por la integración de la red de rehabilitación en la red sanitaria, ¿no? Siempre hemos estado por ello. Porque creíamos fundamentalmente que era un paraguas que protegía financiación, desarrollo y capacitación, es decir, siempre hemos pensado eso. Es verdad que como al principio el éxito que tuvo la red, porque es verdad que ha tenido un éxito enorme en los primeros 15 o 20 años, tiene un éxito, luego ya empiezan las cosas a cambiar, pero los primeros, es decir, esta reclamación de alguna manera un poco fue perdiendo fuerza, ¿no? Es decir, pero de alguna manera un poco lo que ocurre fundamentalmente con las políticas, con depender de las políticas públicas,
va más allá de nuestra supervivencia, va más allá fundamentalmente, va sobre todo un poco de posibilidades de modelos de intervención y también la capacidad de los profesionales de decidir qué quieren hacer con las personas que les llegan. Es decir, lo que realmente se privatiza cuando se privatiza no son dispositivos, sino la capacidad de decidir de los profesionales de qué hacer con lo que les llega, ¿no? Este asunto, es decir, que ya estaba ahí con la incorporación de las empresas fundamentalmente que están ahora haciéndose cargo de la mayor parte de los dispositivos, se ensancha mucho más, es decir, porque los objetivos de las empresas, es decir, aunque aparentemente, es decir, como dice Marcelino, somos técnicos, en esto lo técnico es técnico, pero bueno, todo es técnico, es decir, depende de cómo lo mires, dónde lo mires, es decir, la intervención es técnica, pero la intención y los objetivos no son técnicos, es decir, son otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera un poco hemos llegado a una situación, es decir, la red ha llegado a una situación, la red de salud mental desde el punto de vista de lo público, es decir, es una red que está muy fracturada, estamos planteándonos fundamentalmente como si realmente la red pero el peso que tiene ahora mismo la red pública de atención a la salud mental en Madrid es cada vez más pequeño. Y la red de rehabilitación, si sigue pensando que cada vez más pequeño, porque ya se han encargado las políticas de la comunidad de que tengan muy poco peso, no solamente en salud mental, sino también en todo, ¿no? Es decir, lo que es la red pública tiene poco peso. Entonces, desde el punto de vista práctico, es decir, el planteamiento es cómo se ubica la red de rehabilitación con las condiciones que tenemos ahora, partiendo de la base de una red de salud mental cada vez más medicalizada, y es medicalizada porque se contratan determinados profesionales, la composición de los equipos es fundamental. Si yo tengo dispositivos, los dispositivos que tenemos aquí son todos mixtos, capacitantes, integradores. Si yo decido dedicarme a no sé qué, esto condiciona mucho más de lo que parece. Es decir, el cambio que tiene la red fundamentalmente en salud mental, es decir, que revisamos hace poco los datos, es decir, cuánto han crecido los profesionales y dónde han crecido los profesionales. Es decir, los profesionales que han crecido fundamentalmente son profesionales muy sanitarios en la red de salud mental y están ubicados en dispositivos fundamentalmente de hospitalización, es decir, con lo cual al final lo que se hace es lo que estos profesionales hacen y de dónde lo hacen, ¿no? Es decir, entonces, plantearse un poco qué red queremos es plantearse qué queremos hacer, qué papel podemos cumplir y con qué profesionales queremos hacerlo. Vosotros, Carlos y Eugenia, desde el propio territorio, ¿no? Desde el propio CSM o desde los propios recursos de rehabilitación, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Eugenia? A ver, bueno, buenos días. Yo me sumo un poco, digo, a toda esta articulación, ¿no? Un poco que cuenta o que comenta Pedro en cuanto a la necesidad de aproximar, ¿no? la red de rehabilitación y la de salud mental. Sufro mucho desde el Centro de Salud Mental esta soledad digamos, en la que nos mete el modelo biomédico, ¿no? e impotencia, ¿no? Porque estamos muy atrapados ahí a la hora de poder abordar el sufrimiento de las personas, ¿no? Y de hecho, yo en pocas ocasiones, porque estoy en infanto-juvenil, pero tengo algunos pacientes jóvenes, uno vive, aún con todas las dificultades que tiene la red de rehabilitación y el momento complicado que está viviendo, vive como una alegría cuando un paciente pasa la red, entra y se abre, digamos, una dimensión que no podemos dar en el centro de salud mental, ¿no? Y que tenía que ver con lo que contaba Silvia también, con esto de ¿cómo era? ¿Aloja o has dicho? Acoge o Acoge atrapa. o atrapa. A mí me gusta una frase que tiene Marina Garcés, que habla en realidad está hablando de la escuela, ¿no? Que viene a ser el espacio público, ¿no? De los jóvenes,
que tiene que alojar la existencia, ¿no? Yo creo que hay algo de la función fundamental y que no sé si es evaluable de la red de rehabilitación o de la red de atención social, que tiene que ver con este poder alojar la existencia de las personas que están sufriendo psíquicamente de una forma, digamos, intensa. Además de todos estos otros recursos que están ahí, que tienen su función, quizás incluso hasta de, digo, recapacitar algunas funciones o de ayudar o de recuperar, pero hay algo también de un espacio, o sea, como que siento que esta red, y que sería bueno que fuera en conjunto y que estuviéramos más articulados, incluso hasta yo sueño en una convivencia bien estrecha, ¿no? Digo, de estar hasta compartiendo espacios, donde se pudiera abrir por un lado, un espacio para habitar, ¿no? Para las personas, cuidar esa parte, un lugar donde habitar, un lugar donde se pueda desarrollar el lazo social también, que es, digamos, quizás lo que más está dañado, ¿no? Cuando el sufrimiento atiza, el aislamiento, ¿no? Y creo que la red ahí tiene una función muy importante, que desde el despachito de salud mental no es posible ayudar mucho, o sí, bueno, alguna, depende del caso, pero... Y luego, por otro lado, también un espacio, un lugar donde poder dar salida a los proyectos, los deseos individuales, no siempre tienen por qué ser adaptados a lo que la sociedad demanda, ¿no? De cada uno de los sujetos que van ahí, de las personas que van a la red, ¿no? Tanto a una como a otra. Esto, obviamente, yo apuesto también, digo, y creo que desde la madrileña se ha hecho bastante reivindicación del tema, a que esto debería tener una financiación pública, ¿vale? Y salir de la lógica de la productividad, porque los cuidados son gasto. O sea, para cuidar hay que gastar, y hasta hay que gastar con alegría en los cuidados, obviamente no quiere decir sin medida, pero hay que, para cuidar a los más vulnerables, a los más frágiles, a los que están en una situación de necesidad, digamos, hay que gastar. Entonces, yo creo que o sea, sobre todo hay que salir de estas lógicas de rentabilidad, que ojo que la pública tampoco está fuera de todo esto, ¿no? Que también tiene sus presiones ahí en productividad, en hacer que todo pase por los resultados, la lista de espera, pero bueno, creo que está un poquito más al resguardo, que ya si se deja un poco, digamos, librado a la gestión privada, y encima gestión privada ya sin límites, ¿no? Digamos, donde ni siquiera se pone un coto, digamos, a garantizar una determinada calidad, sí, o sea, que haya unos mínimos, digamos, técnicos y de calidad en la asistencia, que se prioricen los proyectos que vayan a hacer mejor esos cuidados y no los que los vayan a hacer más baratos, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegan los tiempos flojos, tiempos de bajada, de que la economía cae o lo que sea, pues empiezan los recortes, cambian los acuerdos, ¿no? En ese sentido creo que la red pública, el sistema público mantiene un poco más al resguardo de todo eso, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo. Vale, no sé por dónde empezar. A ver, para empezar, yo estoy muy de acuerdo con el tema del lenguaje que contaba Silvia. Y además creo que sí, que la red de rehabilitación nació un poco con un modelo americano, como decía Marcelino. Pero a principios del siglo, 2004, 2008, sí que ha ido girando a rehabilitación, ¿no? Y yo creo que se han mantenido determinados valores o determinadas cosas, mal o bien, es decir, que se han perdido en la parte de salud mental, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la inclusión social y el trabajo comunitario, el tema de la sectorización y el trabajo... Es cierto que había un sesgo más hacia el capacitismo antes, que yo creo que se está corrigiendo un poco, ¿no? Y yo no hablaría de integración social, hablaría de inclusión, ¿no? Entonces, los lenguajes y los modelos se han ido separando, ¿vale? Porque es cierto que
que ese modelo comunitario, que era un deseo, yo creo que tampoco se ha llegado a cumplir nunca, pero se ha abandonado completamente en salud mental, mientras que en la red sí que está, por lo menos el deseo y por lo menos las ganas de trabajar en esto, ¿vale? También estoy muy de acuerdo contigo, a mí no me gusta nada el término enfermedad y estoy completamente de acuerdo contigo que el DSM-5 o tal no vale para nada directamente. Y siempre se nos está, y la enfermedad yo la utilizaría si acaso como metáfora, que además tampoco me gusta porque siempre se cuela lo biomédico, ¿vale? Y la naturaleza de lo que estamos hablando es otra, es social. Es un sufrimiento social y psicosocial con concomitantes biológicos, ¿no? Y para mí es esto, ¿vale? Tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, esto de la esquizofrenia, que es una pauta genérica, no. A ver, estamos hablando de cosas distintas cuando hablamos de esquizofrenia, unas personas y otras, con lo cual no es muy válido y desde luego preciso no es, porque pueden tener síntomas distintos. Entonces, yo esto lo zanjaría por ahí, ¿no? Luego sí que es cierto que la coordinación que había, el trabajo de coordinación y los modelos políticos, ¿no? La financiación siempre ha sido, siempre ha sido pública y han trabajado entidades privadas en esto. O sea, esto no es nuevo. Esto es desde que nació la red, nació así. Otra cosa es que nos aprieten más en presupuestos o nos pidan otras cosas o deje de haber un proyecto técnico, que sí que hay unas condiciones técnicas para abrir los servicios que tienes que cumplir. Lo que sí que me llama la atención es que, claro, en salud mental, que era público, sí que se ha colado lo privado. Y ahí se ha colado, vamos, de una forma muy potente. Y donde antes primaba el centro de salud mental como eje vertebrador de esto, ahora el eje vertebrador es lo hospitalario. Con lo cual son lenguajes cada vez más separados. Entonces, y no hay mucha forma de entenderse. Entonces dejamos de coordinarnos, que siempre hemos sido jerárquicamente subordinados a la red de salud mental. Esto ha sido siempre así. Pero por lo menos antes había un diálogo. Ahora pasan a ser unos clientes nuestros que nos piden cosas. Y entonces no respondemos a las necesidades de las personas, que es a lo que tendríamos que responder, sino a las necesidades de los servicios derivantes. En esto yo sí que quiero partir una lanza por la rehabilitación, porque las profesionales que están trabajando en esta red se esfuerzan por seguir haciendo trabajo comunitario, inclusión social, sí, facilitar el empoderamiento de las personas y también mucha historia de lucha contra el estigma, que pasa por el lenguaje. Es que si cambias el lenguaje, cambias la forma de pensar, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí. Y la tirantez que hay en esto es más política. Es decir, es que es cierto, el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid es neoliberal y además ya sin tapujos. Y de consultas médicas, biomédico, se acabó. Qué paradójico, ¿no? Porque estamos todas y todos en lo mismo, ¿no? O sea, creo que coincidimos en el discurso, coincidimos en que la intención o el deseo, lo que pasa es que no siempre valen las intenciones, como decías, ¿no? Para nada. Pero el deseo, y cuando aterrizas en los dispositivos y en los servicios de los profesionales y las profesionales, es acompañar a las personas, es estar ahí, es en repensar el cómo lo hacíamos antes y el cómo lo hacemos ahora, el pensar en las biografías, no en las técnicas, o no solo, ¿no? Pero sí pensar en qué sentido tienen, si acaso, las técnicas en la biografía o en los contextos de las personas. Y yo sí tengo la sensación de que ahí estamos todos y todas, ¿no? Y todos en salud mental, con esa inquietud de cuando nos los deriváis, bueno, a ver que podáis hacer lo que podáis hacer, de cuando nos llegan de estar ahí, de repensar, de actualizarnos, de escuchar a las personas en propia voz, ¿no? A las personas que sufren.
yo creo que eso es una realidad, pero es una paradoja que cada vez estamos más distanciados, las redes, que cada vez tenemos más barreras, ¿no?, para poder desarrollar esto. Al final las constricciones que tenemos son solo de las políticas, tienen mucho que ver con eso. Pero ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque al final la realidad que tenemos que luchar contra ella y no podemos quedarnos, y para eso también hay que pensar, y hay que pensar juntos y juntas, ¿no?, y escucharnos, hay que dialogar. Pero ¿qué podemos hacer, ¿no?, cuando la intención, el deseo de todos y todas es el mismo, ¿no?, cuando queremos acompañar a las personas con las personas, hacerlas... ¿Pero cómo lo hacemos? Si estas son las barreras, si estos son cada vez los límites, ¿no?, son más estrechos o cada vez estamos más lejos porque nos alejan. Todo está fuera, ¿qué puede depender de nosotros? Bueno, yo creo que puede hacer la red de rehabilitación, que de alguna manera un poco, es decir, sois vosotras, con lo cual esa es la pregunta, que puede, es decir, ¿qué podemos hacer otros para que la manera que tienen otros agentes de la red de considerar la rehabilitación y considerar todo yo creo que son aspectos diferentes, es decir, que el punto de partida es qué podemos hacer la red para ir en la línea de definir bien nuestra tarea dentro de la red, es decir, porque ese es el punto de partida al final, es decir, servir a dos amos siempre es muy complicado, incluso aunque los dos amos sean benévolos, y uno de los amos es muy complicado. Entonces, y al final, básicamente, un poco, los profesionales hacen lo que hacen, ¿no? Y muy condicionados por este tipo de condicionantes que tienen poco que ver con la manera de enfocar determinados casos, es decir, o de alguna manera un poco sí que trabajan con determinados casos, con estos modelos, pero otra buena parte de los que necesitarían no van a llegar porque desde el otro lado ni lo consideran, o si llegan realmente van a durar muy poquito porque van ahí mandados al otro lado, es decir, como si te mandan a una pescadería por carne, pues llegas allí y te dicen, oiga usted, aquí no, ¿sabes? Es decir, lo que quiero decir básicamente un poco es que queremos seguir con la misma red que tenemos, queremos que la red sea diferente, qué elementos necesitamos remover para que, es decir, podamos cumplir aquello que creemos que debe ser el papel de la red de rehabilitación. Yo creo que ese es el planteamiento. No tiene mucho sentido que lo haga yo, que no estoy en la red de rehabilitación, aunque ahora es verdad que mi trabajo ahora, desde hace un par de años, está más en las redes de rehabilitación que en la red de salud mental, pero es verdad que yo creo que es un planteamiento es decir, dentro de la red de salud mental, fuera de la red, dependiendo de quién, dependiendo de cómo, yo creo que ese es un trabajo que tiene que hacer la red. Y definir el marco es mucho más importante que ir resolviendo cosas pequeñas. Es decir, hablar de coordinación cuando no se da ni una sola condición para que la coordinación se pueda dar, no tiene ningún sentido. Es decir, tenemos que ver primero si yo coloco una solución en la coordinación, lo que tengo que ver es si se va a poder dar la coordinación. Si no se da la coordinación, no tiene ningún sentido que yo ponga la solución para un problema concreto en la coordinación, porque entonces no se va a resolver. Es decir, se queda todo en marco, es decir, que eso ha pasado, me venía un poco la idea, ha pasado ahora un poco con la DANA y con los dispositivos que se ponen en marcha, y todo el mundo habla, es necesario que se coordinen, y todo se espera que se resuelva con la coordinación, cuando las posibilidades de que se dé la coordinación es nula en este momento allí en Valencia, entre dispositivos, entre redes. Entonces, si no se va a dar, tienes que buscar soluciones que se puedan dar, no que no se puedan poner en marcha. Porque entonces lo que hacemos es básicamente un poco es un brindis al sol. Me quejo, me quedo en la queja, pero realmente ahora mismo básicamente un poco los planteamientos es si queremos realmente es definir un poco qué aspectos tenemos que remover para que, en este caso, la red de rehabilitación, es decir, que yo creo que tienen bastante claro un poco lo que quiere hacer con su papel en la atención a las personas con estos problemas, es decir, yo creo que hay que definir un poco
cómo puedo conseguir, cómo puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Cómo puedo cubrir esa... Yo creo que eso es lo importante. Y luego también es verdad que muchas de estas soluciones que uno pueda plantear pues van a depender de uno y otras no, y otras dependen de que cambien otras cosas, ¿no? Es decir, también ser realistas también un poco en el marco en el que estamos, ¿no? Y de cara a un poco más general, por decirlo de alguna manera, estamos en una travesía del desierto. Vendrán tiempos mejores. Es decir, que acaso de alguna manera un poco tenemos que dar una solución transitoria para, es decir, que ahora acaso una gota de agua cada 2 días para atravesar el desierto y luego ya cuando lleguemos a puerto, pues acaso nos podemos plantear, es decir, pero yo creo que en el momento en el que estamos, básicamente un poco las políticas públicas están todas, es decir, por los suelos, la tendencia en los próximos 2, 3 o 4 años acaso va a ser esta, es decir, dar soluciones ahora para atravesar el desierto, sobrevivir, en este momento sobrevivir, y luego yo creo que esos son planteamientos de resolución de problemas, que vosotros sois todos expertos en resolución de problemas para los usuarios, es decir, la manera un poco de plantearse un poco las cosas, en qué momento estamos, con qué contamos fuera para poder dar soluciones que satisfagan un poco lo que queremos hacer, y si lo que queremos hacer ahora mismo podemos pedir solo una parte, tal, es decir, yo creo que por ahí irían los tiros. Bueno, yo también plantearía que una de las cosas que hay que primero hacer es democratizar la red. Y me lo explico, es decir, las derivaciones vienen de salud mental. Y las derivaciones no las piden las personas. Tú eres un perfil de CRL y el psiquiatra decide si te deriva o no. Hay gente que está 15 años en salud mental y no la derivan nunca a esa red, con el tema de los perfiles, ¿no? Perfil CRL, ¿no? Los perfiles, creo que deberíamos decidir nosotros, dentro de los recursos que hay, a dónde queremos ir si es que queremos acceder a esa red, ¿no? Que creo que es otro de los problemas que hay con el tema de la coordinación entre las dos redes. Es decir, el psiquiatra no debe ser quien decida si yo quiero ir a un recurso de rehabilitación psicosocial o no. Si lo necesito también tiene que ver con si yo quiero hacer ese proceso, si no quiero hacer, si necesito, si quiero trabajar, no quiero trabajar. Entonces el tema de los perfiles también es un tema tremendo. Para mejorar la red creo que tenemos que incorporar a los agentes de apoyo entre iguales en la red. O sea, igual que lo digo en salud mental, en la red sanitaria lo digo para mejorar y para incorporar el conocimiento situado en salud mental, que no solo la experiencia. Tenemos que incorporar a los agentes de apoyo entre iguales en la red. Por ejemplo, se me ocurren cosas que se deben de dejar de hacer. Por ejemplo, en los CRLs, ¿no? Incorporar no solo en jardinería, limpieza y hostelería, ¿no? En los trabajos más alienantes. O sea, se debe capacitar a las personas que quieran, ¿no? Por proponer formación. Y no quiero dejar de hablar de que tenemos una red privatizada. Esto se lo he dicho a Abelardo, o sea que no hay ningún problema. Yo le dije a Abelardo que por qué estaba dando recursos de salud mental a fondos buitre, ¿no? Cuando hay tanto beneficio económico en algo, pues creo que esto hay que darle una vuelta también, ¿no? Que nosotras somos precarias, pero que las trabajadoras, fundamentalmente porque son casi todas mujeres, son precarias, ¿no? Personas precarias que están con una inestabilidad laboral, con condiciones leoninas también ellas, ¿no? Vosotras. Entonces, creo que no se trata de conformarnos, se trata de rebelarnos, o sea, de movilizarnos, de ser activistas en esto, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho, ¿no? Nos estamos jugando el modelo de sociedad que queremos. Queremos realmente un modelo comunitario, venimos de ese modelo de recovery de Escocia, ¿no? Tenemos en la mente, ¿no? La recuperación como ese camino, como esas vidas significativas de las personas y construirlas con ellas, o seguimos tragando, ¿no? Todo lo que viene de este modelo neoliberal que nos está matando a todos. Entonces yo creo que nada de conformarnos. Yo no quiero 2 aguas del desierto, yo quiero picar con el pico y que cambiemos esto, ¿no? Porque creo que es este modelo, ¿no? Privatizado, este modelo que cualquiera puede entrar en esta red, ¿no? Fondos buitre. Yo se lo dije a Abelardo en unas jornadas, no estoy diciendo nada que no le dijera a él, que ellos no se van a preocupar de nuestra salud ni de nuestra recuperación, se van a recuperar de su beneficio económico. Ojo, que nosotros también
somos números, estamos al servicio de lo productivo, ¿no? Somos números, estamos bajo este sistema mercantilizado, ¿no? ¿Cuántas incorporaciones laborales, ¿no? ¿Cuántas altas, cuántas bajas? ¿Cuánto beneficio económico hay, ¿no? Detrás de esto? Nosotros también estamos sosteniendo el capital, ¿no? Como personas acompañadas, ¿no? Entonces creo que todo esto hay que ponerlo encima de la mesa, que tenéis que dejar de ser precarias también y que tenéis que tener condiciones dignas para acompañar a personas que también que tengan derecho a vidas dignas. Nada, yo pienso también, digo, que hay una responsabilidad nuestra, además de como decías, la resolución de problemas, de lo que se puede ir haciendo en nuestro lugar, en nuestro espacio inmediato, también el intentar pensar las maneras, ¿no?, de llevar esto a la política desde reivindicar, ¿no?, esta gestión pública, digamos, denunciar determinados atropellos, ¿no?, y la precarización, digamos, de las laboral, ¿no?, a las que están sometidas las personas trabajadoras de la red. Otras presiones también, digo, también que estamos dentro de la red de salud mental, en los centros de salud mental, las presiones terribles que tenemos asistenciales, ¿no?, donde tienes que poder con todo lo que viene, donde están, digamos, tirando de nuestra vocación, de nuestra ilusión por un determinado modelo para seguir funcionando, ¿no? Pero entonces sí creo que hay que buscar estrategias, maneras. Creo que es difícil, que si uno se posiciona parece que no llega a ningún lado, ¿no? Escribes, propones. También creo que quizás habría que pensar como un modelo comunitario sostenible, posible, nuevo, quizás darle una vuelta teniendo en cuenta la época, el momento, las características, nuestras formas, digamos, de vida, sufrimientos y actuales. Y luego sí es verdad que también se pueden hacer, yo no sé, esto de la coordinación, ¿no?, por ejemplo, creo que sí se puede seguir peleando un poquito por esas, digo, pequeñas cosas en el día a día, de seguir articulándonos o buscando la forma en el trabajo cotidiano de cuidar, de cuidar determinadas formas de funcionar, de trabajar, de intervenir, ¿no? Son pequeñas cosas que yo creo que aún estando en muy malas condiciones podemos hacer. Por ejemplo, estar accesible, ¿no? Eso es algo que es verdad que estamos saturados y demás, pero hay determinadas cosas que uno puede abrir la puerta o no quedarse en la rigidez de la protocolización, ¿no? Porque ahora estamos aplastados por los protocolos, y los protocolos son guías que uno las puede tomar o no las puede tomar, ¿no? Eso vale tanto para la red de rehabilitación como vale para salud mental, ¿no? Esta insistencia, esta demanda de estandarización, ¿no? Tenemos que hacer todo igual y esto para todos y formas de funcionar por procesos estandarizadas, y yo creo que en el trabajo cotidiano ahí tenemos un poco de margen de maniobra para salirnos de eso y bueno, de hecho ves en los distintos dispositivos, tanto diferentes centros de salud mental como diferentes dispositivos de la red de rehabilitación, que hay flexibilidades diferentes también, ¿no? Que este no es perfil, si es perfil, también puede tener una... Bueno. Yo sería muy pesado para pedir una persona en el equipo de agente de apoyo mutuo. A mí me encantaría que hubiera en los centros de rehabilitación, en la red, agentes de apoyo mutuo y personas de experiencia, que los incluyéramos de una maldita vez ahí, ¿vale? Otras cosas que se pueden hacer, a ver, yo creo que sí, que tiene que pasar por el diálogo y la coordinación, que pende de un hilo ahora, hay que tratar de cuidarla y poder ampliar eso.
para poder hablar, porque la coordinación de últimas también es trabajo y nos va a dar los frutos, ¿vale? Y otra historia es mostrar y demostrar desde la red que somos eficaces, ¿vale? Y hay estudios, hay investigaciones de eso. Es verdad que hay que evaluar, ¿no?, cosas, pero hay estudios de impacto económico y social y eso les entra mucho a los políticos, por los ojillos, ¿eh? Yo creo que es la forma de vender un poco esto. Es cierto que estamos chocando con un modelo, nosotros queremos un modelo comunitario, creo que tenemos que hacer un relato inclusivo y comunitario. Y ahora mismo no estamos en eso, ¿no? Estamos en otra historia, estamos en celdas, estamos en el enjambre, que diría Buyin Chunhal, ¿eh? Estamos ahí como, a mí me encanta este hombre, ¿eh? Entonces eso enferma mucho, ¿no? Eso sí es una enfermedad para mí. El asunto es esto, es el diálogo, generar comunidad, mostrar y demostrar que esto es eficaz. Y hablar mucho con salud mental para empezar a manejar otra vez un lenguaje común, ¿no? Incluir actores que no están o que están solo de forma marginal, como son las personas, ¿no?, expertas por experiencia y las interesadas en esto. Entonces, el tema es quizá dejar de tratar menos tratamientos y más trato con, ¿no? Sería un poco la historia, por donde yo lo veo. Estáis dando muchas claves, ¿no?, que sí que que no escapan a nuestro control, aunque las estructuras nos puedan oprimir en un momento dado. Habéis dado claves muy interesantes, ¿no? Pues por lo menos el permanecer, ¿no?, por un lado, como decía Pedro, ¿no? Resistir. La resistencia. Silvia mencionaba el lenguaje, eso está en nuestras manos, ¿no? Eso está en nuestro día a día, en ir cultivando, en ir revisándonos en ese sentido, ¿no? La posibilidad de eso, ¿no?, de democratizar el acceso a los servicios también depende, ¿no?, del profesional derivante, ¿no?, o del que está escuchando a la persona que quiere que le ayuden, ¿no?, en su proceso, ¿no? El escuchar, el ampliar miradas, el salir ahí de eso, de los protocolos, ¿no?, de los perfiles, de las etiquetas, ¿no?, que no nos gustan, que en general no nos gustan, pero que a veces asumimos modelos, ¿no? Bueno, pues el no dejar de revisarnos, de no subordinarnos, ¿no?, a esas estructuras. El arañar la coordinación, eso también está en nuestro día a día. Es verdad que no hay tiempos, no hay espacios reservados o cada vez menos, ¿no?, para ello, pero siempre podemos estar disponibles, es verdad. Siempre podemos tener las puertas abiertas, siempre podemos escucharnos, ¿no? Podemos hablar. Por supuesto, el no perder el foco de hacia dónde vamos, que eso yo creo que está, ¿no? Yo sí tengo, os lo decía antes, ¿no?, esa sensación de que los servicios, pues no sé, igual en la burbuja de cada servicio arañamos y estamos ahí arañando por escuchar, por estar, porque las personas sean el centro, ¿no?, que participen, que tengan un espacio seguro, cálido, de acogida en los centros, ¿no?, que cada vez sean más los que diseñen ellos y ellas los servicios. Yo creo que eso sí lo arañamos en el día a día, pero no sé si trasciende o no sé si nos permite que trascienda, ¿no? Pero eso también es parte de la... Tiene que ver también con la dignificación de las profesiones en la red. Claro. Es decir, es que no son solo psiquiatras y psicólogos, es que hay más gente. Y esas profesiones son valiosas, pero están muy mal pagadas. La red es verdad que cada vez está peor pagado, ¿no? Entonces, el tema es que podemos decir, y yo creo que podemos mostrar que eso es importante, ese tipo de profesiones también, ¿no? Y ese trabajo multidisciplinar que hace que podamos ver la globalidad de la persona, que tratamos con personas, no con trastornos. Y más aún si asumimos que las personas tienen que estar incorporadas en los equipos, ¿no? Las personas, los agentes de apoyo mutuo tienen que ser parte de los equipos, ¿no? Tienen que estar ahí reconocidos. No sé si al público le apetece compartir, podemos dejar un... Solamente. Sí. No, básicamente un poco, yo creo que estamos en el momento de las soluciones, el tema de las soluciones. Es decir, evidentemente para los que trabajamos en la clínica hay soluciones, hay una parte de las soluciones,
hay soluciones individuales de cada uno, de cada día, que puede hacer, que disfruta con la clínica, que cierra tal, que hace su intervención en la calle con alguien, es decir, soluciones individuales, disfrutando, es decir, que no tanto resistiendo, sino disfrutando del desierto, el cielo protector. Es un sitio maravilloso, es decir, no hay mucho ruido, es solamente ir pertrechado mínimamente y se puede llegar muy lejos, disfrutar. Es decir, este asunto que tiene que ver con soluciones individuales. Y también dentro de las soluciones individuales está que la coordinación es un asunto que depende de cada persona con cada persona del otro lado. Es decir, que y la gente que realmente trabaja bien y trabaja cómoda, pues hace su coordinación de su caso con la persona del otro lado, a veces más fácil, otras veces no, pero casi siempre las coordinaciones individuales funcionan mucho mejor que las coordinaciones generales, ¿no? De alguna manera un poco. Es decir, y eso ahí cumple un papel para ti y también con una regla básica de las coordinaciones. Es decir, la coordinación funciona y en función de quién la necesita. Si yo necesito la coordinación, soy yo el que tengo que dar el paso para hacer la coordinación. Si el otro no lo da, es decir, estas son las reglas de cómo funciona el ser humano, los lobos, todo el mundo. Es decir, la coordinación es una necesidad de la red de rehabilitación, parece que no lo es de la red de salud mental, porque lo que quiere fundamentalmente, realmente cuando deriva a muchos casos, lo que hace fundamentalmente es echarles fuera de la red de salud mental. Los coloca fuera y ya está, resuelve el caso. Es decir, las necesidades de coordinación están mucho más en la red de rehabilitación que en la red Y el que tiene la necesidad se tiene que mover, porque lo que nos mueve es la necesidad, no por otra cosa, ¿eh? Es decir, que no es que realmente... Yo me muevo por mis necesidades, para cubrir mis necesidades. Eso es así. Y luego, aparte de las soluciones individuales que están en la clínica diaria, en las intervenciones diarias, en disfrutar con los casos, en plantearse los casos desde estas perspectivas, es decir, que cada uno un poco en función de su formación, de su manera de entender las cosas, es decir, pues también hay unas soluciones que tienen más que ver con la red y que de alguna manera implica a toda la red trasladar a el marco más amplio, más general, cómo quieren que les dejen trabajar. Porque al final, básicamente, un poco de lo que se trata es de trasladar al otro y decir, yo trabajando así, a mí me gustaría trabajar de otra manera. Y para eso les tienes que dar un modelo de cómo quieres trabajar. Y luego también es muy importante, es muy importante a quién votamos. Si hablamos de políticas públicas, es muy importante a quién votamos. Entonces la gente va, trabaja, despotrica y luego vota, no sé qué. Esto no puede ser. Tú trabajas en una empresa que no te pagan nada y luego votas al empresario. Esto no puede ser. Había que decirlo. Damos pie a por si quiere alguien. Marga, por allí también ahora. Ah, vale. No sé. Bueno, sí. empiezas, Vale, rápido. Lo intento rápido. Nada, me encanta la mesa, la verdad, está siendo, vamos, si ya teníamos expectativas, por lo menos en mi caso, las está ampliando muchísimo. Nada, quería deciros, algunas cosas que me vienen a la cabeza rápidas, 4 cosillas. Una tiene que ver con las coordinaciones, ¿no? Estamos hablando todo el rato, efectivamente estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? A veces es yo te lo dejo a ti y tú haz lo que puedas. Pero claro, el coordinarse en sí mismo no es nada. Hay que saber para qué nos coordinamos, ¿no? Llevo muchos años, como sabéis también, y yo he visto un cambio en las coordinaciones, ¿no? Yo tengo el privilegio de que estoy en un área donde nos hemos currado mucho esto y tenemos muchas coordinaciones con los servicios de salud mental. Antes en esas coordinaciones se pensaba. Ahora se habla de personas rápidamente y se pasa al siguiente, ¿no? Yo creo que eso es algo que hemos perdido, ¿no? Que se pensaba en formas articuladas de trabajar conjuntamente, ¿no? Yo siempre digo que lo más difícil de nuestro trabajo es coordinarnos, porque yo tengo una forma de ver cómo trabajar con esa persona o en ese ámbito, en ese barrio, y tú tienes otra. Y nuestro trabajo consiste en llegar a acuerdos, ¿no? A llegar a acuerdos y en poder trabajar conjuntamente para el beneficio de esa persona, que es lo único que nos trae aquí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería hablar también, pensar, me ha venido a la cabeza también, ¿no? Lo que estáis hablando. Nosotros tenemos una red que ha crecido mucho
y de una forma exponencial, muy rápida, ¿no? Tuvimos unos primeros años donde no, y de repente eso creció y se llenó de entidades gestoras. Ya no hay tantos fondos buitre, ¿no? Pero hay muchas entidades gestoras, cada una con sus características y sus objetivos propios, ¿no? Yo lo que veo en las personas que trabajamos en esta red, en los hombres y mujeres que somos profesionales de la red, es que antes teníamos objetivos comunes que tenía que ver con la red de atención social. Y ahora tenemos objetivos parciales que tienen que ver con las entidades que nos gestionan. Yo creo que eso es un error. Y entonces voy a mi tercer punto, que es animaros a que nos afiliemos a las asociaciones, porque es en estos ámbitos, en estos sitios, en estos lugares, donde realmente podemos trabajar y podemos hacer esa labor política que el día a día nos impide hacerlo. Entonces os animo a todas y a todos a que os afiliáis a la Asociación de Salud Mental, Rehabilitación, pero que estemos en entornos donde realmente podamos pensar en las políticas que hay por encima de esto. Y por último, nada más remarcar la precariedad. Es muy difícil hacer este trabajo de calidad cuando nuestros contratos, nuestras relaciones laborales no tienen esa calidad que también. Y eso es un cambio que ha habido sustancialmente desde hace 38 años que empezó la red de atención social actualmente. No se puede trabajar de la misma manera cuando tienes que tener 2 o 3 trabajos para subsistir en una ciudad que te come como es Madrid. Y nada más que eso. Hola. Bueno, yo quería agradecer que hayáis puesto el foco en todo este tema de la precariedad, la forma en que la red cada vez se está privatizando más, la entrada de los fondos buitre, etcétera. Yo soy educador social desde hace más de 20 años en diferentes recursos de la red y es terrible ver cómo con el paso de los años cada vez prima más la oferta económica más que lo técnico, donde se está lanzando un mensaje clarísimo, ya no solo a las diferentes empresas y a las profesionales, sino también a las personas usuarias, que es que cada vez importáis menos porque sois o no sois rentables, ¿no? Yo vengo de una empresa que hace nada nos han dicho que los 7 equipos de apoyo social comunitarios que gestiona no son rentables. Y como no son rentables, a partir del 30 de abril se tienen que buscar la vida. Yo era uno de los profesionales que estaba en uno de esos equipos de apoyo y de repente he tenido que sentarme delante de muchos usuarios y usuarias a decirles, pues mira, es que como no somos rentables, este vínculo que tenemos desde hace más de 10 años, este trabajo en tu proceso terapéutico, no sirve para nada y aquí lo tenemos que cortar y despedirme. Y me mueven forzosamente a otro recurso, encima como una especie de cuidado, ¿no? A otro recurso donde sí es rentable, ¿no? Los CRPS son mucho más rentables que los equipos de apoyo, así que por ahí sí nos viene bien, ¿no? Me parece simplemente vergonzoso. Estamos dentro de un modelo neoliberal impuesto por Ayuso y por toda su calaña política, que lo único que prima es la riqueza por encima de la atención de las personas, privatizar los derechos básicos de la persona como pueda ser una atención psicosocial, salud mental, etcétera, etcétera, en pos de la riqueza, es simplemente vergonzoso. Entonces, bueno, pues ya está. Simplemente pues quería contar que también como profesional en primera persona estoy viviendo de una forma terrible todo este modelo que hay impuesto dentro de la salud mental, que haya fondos buitre, que haya otras empresas que por sus ofertas económicas estén lucrando, importando totalmente a las personas que atendemos, es simplemente vergonzoso. Y ya está. Alejandro. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la mesa. Bueno, yo hablo en mi calidad de agente doble. Soy persona diagnosticada desde el año 87 y ya llevo casi 20 años trabajando como maestro de taller en el CRL Carabanchel. Sobre lo que habéis comentado, me llama la atención que la mesa pues, está infrarrepresentada las personas que tienen diagnósticos, ¿no? La intervención de Silvia me ha encantado. Y bueno, hablando de lo que se podría hacer, ¿no? Como soluciones, a mí se me ocurre que desde luego ahora que por lo que estamos hablando, pues estamos en un momento de emergencia, digamos, de condiciones
laborales para la red de rehabilitación, por un lado, pues una cosa que sería interesante es realizar encuentros o un trabajo continuado de interred entre la red de salud mental, la red de rehabilitación y, por supuesto, las personas diagnosticadas, ¿no? Creo que esto sería fundamental para, si aspiramos a tener una atención comunitaria, crear comunidad. Y para eso pues, me parece pues, interesante eso, ¿no? Establecer, no sé si los hay, grupos de trabajo al respecto, pero un diálogo continuado entre estas tres partes, ¿no? De esta mesa, ¿no? Pues estas patas, ¿no? Y bueno, poco más. Como ocurrencia, pues se me ocurre realizar un podcast que pueda participar gente de la red de salud mental, gente de la red de rehabilitación y personas diagnosticadas. Y ahí lo dejo. Tenemos 5 minutos o así, si queréis, para si alguien más quiere aportar o si alguno de vosotros. ¿Yo puedo decir una cosita Sí, claro. más? Yo lamento mucho que no hay red de atención social en la infancia y juventud, digo, en adolescencia, pues ahí no tenemos nada, digamos, no hay nada estructurado, nada armado, es como un gran agujero para mí que hay ahí, que yo creo que hay que pensar también más en este momento que está en todos los medios el nivel, digamos, de sufrimiento que hay, especialmente en adolescentes y eso, y la verdad que sí, que no hay nada, no hay una red como tal, ¿no? Estamos como tirando de recursos, asociaciones en los barrios, y hay mucho para hacer también en infancia y adolescencia, de acompañamiento a familias, de espacios donde habitar y donde establecer un lazo social para algunos niños y niñas, espacios para los adolescentes también donde encontrarse, donde, digamos, trabajar, inventar incluso formas de encuentro nuevas con todo este acontecimiento tan estruendoso y con capacidad de haber cambiado tantísimo la forma de vivir y de sentir, que es toda la aparición del mundo digital, ¿no? Y bueno, no sé, yo tengo ahí como un anhelo de que aparezca en algún momento, de que se pueda, digamos, montar algún tipo de red de atención social para la infancia y la adolescencia. Bueno, es uno de los horizontes, ¿no?, donde hay que mirar. También reivindico el de las personas mayores, también, ¿no?, de las que se quedan fuera de la red a partir de determinada edad, ¿no? Es verdad que al final volvemos, ¿no?, a centrarnos en grupos, en pequeños, ¿no?, guetos, ¿no?, poblacionales y a las personas dejamos fuera a personas, ¿no?, y a vidas fuera. ¿Querías decir tú? Sí, un poco en esa historia de la planificación que se hace al revés, que estamos en lo hospitalario en vez de en lo comunitario, y la planificación en la infancia, que tendría que ser mayoritaria, es minoritaria, ¿no? Entonces, si hay poco dinero en salud mental de adultos, en infanto-juvenil ya es penoso. Y de últimas también esto engancharía con la educación, ¿no? El poder coordinarse con instituciones educativas. Sí, no es quizás un debate muy, muy complejo, pero hay que pensar también en cómo reivindicar lo comunitario cuando tenemos una ideología, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que va contra lo comunitario. Es decir, quitar espacios comunitarios, hacer la Puerta del Sol para que no nos podamos juntar, ¿no?, y hacer ahí la plancha más maravillosa de España. O sea, la ideología neoliberal va contra lo comunitario, va contra que nos juntemos, va contra que nos generemos redes, y creo que es ahí el punto también importante, ¿no? Y luego, el tema que comentaba Marga, yo creo que también, y que nosotros lo sufrimos muchísimo también, que es el tema de las ideologías de los servicios. O sea, es decir, si a ti te ha tocado el CRL de Vallecas o te ha tocado el CRL de San Blas, cada uno tiene una ideología y puedes encontrarte con que hay una ideología, ¿no?, de que apueste por lo vocacional de la persona, con una ideología de que te quiera meter en hostelería aunque tú no quieras, ¿no? Entonces creo que el tema de las ideologías
es un tema que habría que abatir. Y sobre todo este punto, ¿no? O sea, somos conscientes de que los políticos de esta comunidad quieren acabar con la comunidad. Entonces tenemos, como decía Pedro, pues que votar a políticos que crean en lo público y que quieran generar redes donde sostenernos entre todos. Y también eso es importante. En la línea de esto es verdad que quizá lo que decía Marga, ¿no? de la importancia de trabajar en común fuera de esos espacios, al margen de las entidades o de esos marcos, ¿no? En las asociaciones, los grupos de trabajo que proponías tú, ¿no? Que acabas de decir, ¿no? Entre salud mental, entre rehabilitación, desde el activismo también. También el reivindicar los grupos de trabajo que hay en la red, ¿no? Que son espacios colaborativos de intercambio que están fuera de todo eso, ¿no? También grupos de apoyo, siempre os digo, cuando doy una formación en algún sitio, digo, tenéis que generar grupos de apoyo mutuo para vosotros también, y estaría bien que lo llamáramos aquelarres. Ya lo has bautizado. Sí. Pues no sé si hay algo más. Yo os agradezco un montón, esta mesa que es verdad que decía Marga que prometía, pero desde luego al escucharos ha sido un gustazo. Y igual, pues la metáfora de la recuperación ha podido ser, podemos culminar esta mesa con eso, ¿no? De cómo acompañarnos en estos malestares, pero con una visión de esperanza, ¿no? Que al final es con lo que trabajamos, pues quizá nos podemos quedar con eso. Muchas gracias. Gracias.